Un cordial saludo, ingeniero Acosta. Mi nombre es Fernando Toro, alumno del Valle del curso de Control Numérico, y el día de hoy voy a exponer mi video lecture del análisis de los videos 21 y 22 correspondientes del curso de Control Numérico. De... Para esto voy a presentar un PPT donde tengo los puntos principales y puntos objetivos que voy a tratar de desarrollar al transcurso de esta exposición. Listo. Como podemos observar, eh, tenemos el lecture de los videos 21 y 22 del curso C de parte de programación. Esta parte que me ha tocado es la parte final de que habla sobre los códigos y nos da un ejemplo en el capítulo 22 que corresponde a trazar un plano para poder utilizar la fresa. Pero, como le comenté, el capítulo número 21 nos da a entender, nos da ciertos códigos que vamos a poder utilizar en la parte de programación. Teniendo en cuenta esto, nosotros me tomamos la libertad de poder poner acá los códigos principales que nos da este programa. Tenemos todo lo que vendría a ser trabajado con el código M, que nos da varias funciones, como por ejemplo la parte de parada para programar un CIO con el código M00, parada para programable opcional, código 01, hasta el código M30, que es para finalizar el programa de la cinta y rebobinar. La cinta está hablando de volver al punto seguro en cierta parte, porque ahí ya trabajaríamos con los puntos X, X y Z. Eh, Códigos muy importantes que nosotros tenemos acá, el M03 y M04. Los dos correspondientes para dar el encendido a la máquina, el proceso CW y CCW. Otro muy importante en esa parte es el M5, el M06, que nos da la parada del usillo de la herramienta y el cambio de herramienta. Podemos estar trabajando con un T11, un T22 o un que nosotros hayamos programado para este trabajo, pero teniendo en cuenta esto, nosotros para poder cambiar el usillo que nosotros vamos a encontrar, sí o sí vamos a tener que utilizar un M5 y un M6. El ponente nos habla de la importancia del M5, ya que si no programamos esta parte, no vamos a poder continuar con el código, nos va a dar error en la sintaxis. Entonces, eh, también cuando nosotros estamos dándole marcha, nosotros mayormente en un tipo de fresa, eh, vamos a tener un calentamiento por roce de piezas, es decir, que se va a generar una fricción. Esta fricción que nosotros vamos a tener va a tener que ser refrigeradas, para lo cual entre el lucillo y el material que nosotros estemos trabajando, vamos a necesitar si cada cierto tiempo un M7 para que nos suministre refrigerante al punto de trabajo, el cual puede tener diferentes tipos. Algunos pueden ser refrigerados por agua, por aceite o por líquidos especiales para este tipo de trabajos. Eh, Sea cual sea, utilicemos un M07 o un M08, vamos a tener que darle el apagado al suministro de refrigerante. Es decir, sea cual sea la opción que nosotros trabajemos, 07 y 08, vamos a tener que utilizar un M09, que vendría a ser el apagado del suministro de refrigerante. Ahora, para nosotros ya no estar
programando nuevamente, o si tenemos el trabajo ya resumido, para no resumir el código, para resumir nosotros el código eh, y que el refrigerante se suministre al mismo tiempo que se inicie el proceso, nosotros tenemos el encendido del lucillo más el refrigerante en el M13 y el M14. Va a depender de cuál sea el proceso que estemos utilizando, un CW o un CSW. Estas dos partes son esenciales para, uno, resumir el código y dos, en caso que nosotros no tengamos el tiempo, así a la hora de utilizar el trabajo. Porque hay algunos trabajos que tal vez no utilicemos el refrigerante en el momento que esté la pieza entre en contacto con el lucillo o también que vayamos a necesitar eh, de manera obligatoria el uso del refrigerante que nos siga al mismo tiempo. Ahora tenemos un M19, es la parada, para la parada del lucillo cuando esté en una posición angular específica, y el M30, que es la parada final de la cinta y de la bobinado de la cinta. Entonces, el M30 nos da una parada y nos manda a un sitio seguro. Es decir, que podemos tener en el plano, estar trabajando con una pieza, ya teniendo trabajado, nos mandamos en Y y luego lo mandamos en X. En el caso que estemos trabajando. Entonces, para eso vamos a necesitar un M30. Entonces, ahora vamos a pasar a otros códigos comunes que vemos mucho, que vendría a ser para una secuencia, nos dice para un bloque, como siempre vamos a ver, el número de secuencia que nosotros observamos acá es un encode. En esta parte, nosotros podemos observar que el encode en el nube de secuencias se utiliza para identificar el bloque del programa que nosotros estemos publicando. Entonces, si el programa nos da un error, nos dice error en el punto en la línea 4, nosotros tenemos que bajar hasta el código N004 en caso el código sea extenso. También nosotros podemos encontrar el N0040. También hay otro tipo de opciones para este tipo de casos. Pero lo más común es que nosotros encontremos el N-code como un número de secuencia. ¿Es lo que nos va a proporcionar? Va a proporcionar un medio en lo cual el comando nc pueda ser rápidamente situado. Como vuelvo a comentar, el encode o número de bloque es para darnos a nosotros una facilidad y ese siempre va a ir a comienzo de cada línea. Luego tenemos los códigos X, Y, Z. Los códigos X, Y, Z no tienen mucha magia, no tienen mucha complicación. Son los puntos de referencia que nosotros vamos a usar en nuestra máquina. Cuando nosotros vamos a nuestra máquina, y a nuestro bruto, y nosotros damos las coordenadas, ahí nosotros vamos a dar la coordenada máxima y la coordenada mínima que vamos a utilizar, sea el plano X y ya Y. También cuando vamos al bruto, también vamos a trabajar con los X y Z para poder así decirle a la máquina, al programa, que tenemos cierto tipo de dimensiones. Entonces, en el código X y Z, las coordenadas son las coordenadas las cuales nos dan las posiciones de donde vamos a utilizar la herramienta. Tal vez necesitamos en la máquina apoyarnos con con un más X o un menos X. Tal vez la máquina va a tener que usar un Y o un Z. En ciertos tipos de puntos, nosotros vamos a tener que analizar de manera correcta esas coordenadas para no mandar a la máquina y dar un error. Luego tenemos el G-code. El G-código es la palabra predeterminada para utilizar cada dispositivo de código de comunicación. El código G indica la función de control dada por el G1 para alinearse donde vamos a solicitar una interpolación de esto. Estos son tres códigos comunes, pero ahora vamos a ver de manera más extensa otros tipos de códigos. A ver, ya.
El código G-Code nos da a nosotros una manera más extensa, es para, nos dice que nosotros nos tenemos que publicar en un plano. Por ejemplo, acá tenemos códigos G-codes muy comunes, como viene a ser G17, G18 y G19. Cada uno de estos está puesto en un plano individual. Cada plano nosotros nos da en el plano, nos dice que la fresadora va a estar situada en un eje. Por ejemplo, nosotros podemos observar que en el G17 nosotros tenemos estamos trabajando con el X y Y en cierto punto y también acá lo podemos ver desde otra perspectiva. En cambio, cuando el plano X y Y de la fresadora de un eje vertical se encuentra en partes inferiores, mientras que la fresadora del eje se encuentra en una manera horizontal. Nosotros podemos encontrar diferentes tipos de planos cuando solo trabajamos en X. Por ejemplo, nosotros en el plano Y usamos un G18, en cambio en el plano YZ usamos un G19 respectivamente. Acá lo podemos observar. G18, G19. Ahora, vamos a hacer el análisis de los códigos a G00 y los demás códigos C. Nosotros acá vamos a tener ya movimientos un poco más complejos en ciertos puntos. Vamos a tener, poder sacar radios, vamos a poder hacer circunferencias de manera que la fresadora que estemos trabajando no se vaya a tener un colapso. La sintaxis de este vendría a ser el número de bloques, en ese caso un G010 con un G90 dado por un comando G00 en el plano X y Z en cada uno. Entonces, el ponente nos comentó que el comando G00 debe definirse en el movimiento de las coordenadas X y Z como puntos de destino de cada herramienta. La herramienta se mueve a lo largo de la línea recta en una velocidad transversal y fija. La sintaxis, como he comentado anteriormente, esta va a incluir el número de bloques, tiene que ir con el número de bloques que vamos a trabajar en la escala absoluta o inventarse con el comando G00. Tenemos acá y que tenemos acá posteriormente del comando G90 o G91. Luego, tenemos que analizar las velocidades con las que vamos a trabajar y luego vamos a necesitar, tenemos que aplicar en cierto caso, si nosotros queremos dar una circunferencia, tenemos que aplicar nosotros con el G02 y el G03 y el uso del centro del radio o el arco que se vaya a dar, teniendo en cuenta las velocidades que vamos a coordinar del arco con un código I, J o K, respectivamente. Acá podemos observar, voy a agrandarlo para que se pueda observar el uso de los códigos J y K, el solamente J y el código I, que tendríamos que sacarlos, y el radio también podría ser un IK. En este caso, cuando nosotros vamos a la fresadora, nosotros podemos trabajar en el plano X, Y, Z, o también podemos trabajar en el plano XY. Todo esto con el código de movimiento G2. Eh, o también en el XYZ vemos que el movimiento va a ser diferente con el JK con un G3 en el programa CSW y también de la herramienta IK también vamos a poder observarlo. Entonces, seguimos analizando estos puntos y como hemos visto acá anteriormente, tenemos un G90 y un G91. ¿Pero qué son el G90 y G91? Estos son dos códigos comunes en los que vamos a utilizar el mecanizado del control numérico para controlar la máquina, va a interpretar las coordenadas de los movimientos programados. También se conoce como los modos absolutos e incrementables respectivamente.
El ponente nos dice, ¿qué nos dice el ponente? El ponente nos da lo siguiente. El código absoluto de con G90, el incremento del sistema con G91 del sistema, nos dice, para un G90, utilizando un G1, nosotros en el plano nos vamos a mover 5 en X y 10 en Y. Ahí va a ser el punto A. Posteriormente, ya no es necesario escribir el G90, sino ya el sistema ya lo tiene guardado hasta que nosotros cambiemos. Nos dice que vamos a mover un X25, no va a partir del cero, sino va a partir del punto A. X25 y Y15. No se suma con la Y, solo se va a sumar hasta el punto 15. Y luego nos dice que vamos a llegar a un GX35, acá solo se ha movido a 10, como se podemos ver, pero por X35 y un Y5, es decir, que va a bajar hasta el 5. Y aquí tenemos un movimiento con el genoma. Pero ahora, como dice, vamos a incrementarlo con un G91. Entonces, ponemos el número de bloque con el código N007 y vamos a tener, por ejemplo, un X5 que vendría a estar acá y un Y10. Luego un X20 va a aumentar 20 y luego en el Y va a aumentar 5. Mire, es muy diferente el G90 al G91. Acá es como si estuvieran sumando las coordenadas. En cambio, acá nosotros no estamos sumando las coordenadas, solo estamos poniendo posiciones. Pero como el G91, las posiciones van, como dicen, a incrementar o reducirse con el G menos GX10 y Y menos 10. Entonces, X10 aumentado 10, 25 más 10, 35, X10, Y menos 10, es decir, que ha bajado. Entonces vamos acá a tener un Y menos 10. Listo. Los dos códigos son iguales. En su movimiento sí, pero en su sintaxis no. Luego, el ponente nos dice, nos da el análisis de pieza. El análisis de pieza nos dice que nosotros tenemos que comenzar a describir desde el punto de inicio al punto final y del punto final al punto de inicio. Nosotros teníamos, por ejemplo, acá, tenemos que comienza a describir la secuencia de puntos desde un punto, del punto seguro, un P0, hasta nuestro primer punto, el P1. Y su movimiento correspondiente, que implica ir de un punto a otro de manera longitud, de manera angular, con un desplazamiento específico, poniendo en cuenta en mención el uso de diferentes comandos, como el G0 al G03, según sea requerido. Entonces, nosotros tenemos, el ponente nos dice que para hacer un mecanizado, primero tenemos que hacer un mapa de cuál va a ser el recorrido de nuestra pieza. Nuestra pieza va a empezar en el punto de apoyo, que va a ser un punto cero a un punto 1, de un punto 1 a un punto 2 y de un punto 2 a un punto 3. Posteriormente, tendríamos que cambiar el código porque acá tenemos nosotros un arco. Este arco, nosotros vamos a tener un radio. Del radio, nosotros vamos a tener que aplicar otro código para generar el radio. ¿Dónde y dónde tenemos acá eso? Con el código G02, G03. Entonces volvemos y nos dice que tenemos el radio para arriba, para abajo, llega al punto 4, del punto 4 llega al punto 5 y del punto 5 al punto 1. Y del punto 1 al punto 0, al punto de seguridad. Muy bien. 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, luego al punto 1 y al punto 0. Siguiendo con el análisis de pieza, tenemos el análisis de pieza. Ya nosotros vamos a necesitar analizar el punto de elegir códigos.
y vamos a iniciar a usar un bloque. Los bloques, como con el código N, vamos a hacer el proceso de punto a punto. Entonces, nos dice el ponente que primero tenemos que elegir la proporción absoluta e incrementar la proporción de, como en el ejemplo utilizado. Vamos a utilizar, a ver, bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta 8 bloques podríamos utilizar ahí. A más, porque recuerda que tenemos que apagar la máquina, encenderla y todo eso. El ordenador explica que los puntos finales, como P1, en la función de las coordenadas, debemos también utilizar el diámetro de la circunferencia y el uso de interpolación de línea con el G1. Muy bien. ¿Esto es para qué? Para pasar de un punto a otro. Nos dice que tenemos una velocidad de cruise speed de 300 revoluciones por minuto. Vamos a iniciar en la posición Total Start Position 2.0, es decir, 2,2. Y vamos a necesitar insertar el programa. Entonces nosotros vamos a hacer acá. Bloque de comienzo, un G70. Vamos a iniciar con un G90. Para la velocidad, un M04. Y lo hemos visto por acá, si es que no me equivoco. Un encendido de lucillo. Y también vamos a ver acá diferentes tipos en, en este primer código. Ahora, eh, acá, para la primera interpolación de la línea, eh, ya en el punto, vamos a ver acá, sería el punto N10, N2, N002, N03, N04 y vamos al N05. En el N05 vamos ya a utilizar un G1 para la interpolación de la línea y tenemos que mandar nuestras coordenadas. Dice donde el ponente nos dice donde el ponente establece los valores de X y Y para crear un punto y luego dibujar el radio alrededor. ¿Qué punto está trabajando? El punto entre el P3 y el P4, sí, de radio. Y nos dice que vamos a utilizar un N, bueno, en el bloque N60 ya vamos a trabajar con un G3 para mover la trayectoria de lo largo del arco de la circunferencia. Luego ya en el siguiente bloque del N070, vamos a volver a utilizar un G1 para terminar en el P4 para realizar un movimiento de la herramienta a lo largo de la línea recta. Terminó en el N60, llega al N40 y llega a un P5. En el proceso continúa la interpolación de las líneas y define en ciertos puntos específicos para ejecutar el programa completo en los 9 pasos. Entonces, acá, ¿qué tenemos? ¿Por qué vamos a trabajar con un X 5,63 y un Y 9,125? Acá nosotros podemos ver los puntos que vamos a utilizar y matemáticamente necesitamos encontrar el punto exacto de la trayectoria. Del P3, nosotros tenemos acá el movimiento, hacemos un cálculo matemático para encontrar el punto del radio y hacer la circunferencia del largo. Entonces, como comenté, el código final para hacer esta pieza de mecanizado, tenemos el inicio del bloque, G70, G90, G94, G97 y un M4. Luego tenemos el G17, un G75, un F60, un S20300 que nos ha dado la velocidad, la herramienta que vamos a utilizar, un T,001, y un M8. Acá tenemos nuestro M8 para suministrar refrigerante. Luego, dado esto, es decir que va a tener refrigerante continuo, ya vamos a proceder a generar con nuestro G1 los movimientos rectos, comenzando desde el punto, vamos a ir trazando las trayectorias con G01, G01 hasta llegar al G03, donde ya vamos a terminar ya esta parte
de la radio, luego volvemos a un 0,01 hasta nuestro punto. Acá tenemos el punto, acá tenemos nuestro P11 que hemos visto acá, nuestro P11, y terminamos en un G1 en el punto de apoyo, en el punto auxiliar donde no va a pasar nada, el X2 y Y2, es decir, terminamos acá en este punto, en un P0. Y el M30 para darle fin a la máquina. Y eso es lo que nos dice el ponente en su video lector para analizar este punto. Bueno, con eso ya he acabado. Le doy gracias, ingeniero, y disculpe la tardanza, pero he tenido una situación muy difícil, familiar, y no deseo entrar en detalles. Pero de la misma manera, muchas gracias por su tiempo y que tenga buen día.